Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más extraños de los Montes Apalaches. Antes de empezar, deja un comentario de dónde nos escuchas y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. En el otoño de 1937, el aislado pueblo de Ravens Hollow, en el oeste de Carolina del Norte, se vio sacudido por una serie de desapariciones que luego se atribuirían a uno de los legados familiares más inquietantes jamás registrados en la región. Lo que comenzó como un informe de personas desaparecidas perseguiría a las autoridades locales durante décadas y permanecería en gran medida enterrado en los archivos del condado hasta 1965, cuando un estudiante de posgrado de la Universidad de Duke tropezó con una colección de documentos olvidados mientras investigaba las estructuras familiares de los Apalaches. Los Harrington habían habitado la misma granja destrozada al final de Blackwater Road durante más de 4 generaciones. La granja se hallaba en un valle angosto, rodeado de laderas boscosas y abruptas que interrumpían la luz solar directa a media tarde, sumiendo la granja en una oscuridad temprana. Los vecinos eran escasos. El más cercano, la granja Carmichael, estaba a 3 millas por el camino de tierra que se volvía intransitable en invierno. Según los registros fiscales del condado de 1932, la propiedad de los Harrington abarcaba alrededor de 120 acres, la mayoría de ellos no cultivables, por estar en pendiente. La familia tenía un pequeño cultivo de tabaco, una pequeña manada de ganado y cazaban en el bosque cercano. Lo que hizo a los Harrington tan notorios en el pequeño pueblo fue su autosuficiencia y su creciente aislamiento del mundo. Las primeras preocupaciones registradas sobre la familia Harrington se encuentran en los registros de asistencia a la iglesia de la Congregación Metodista de Ravens Hollow. Estos registros, guardados en los archivos históricos del condado, muestran la asistencia fiel de todos los adultos Harrington hasta 1919, y luego una caída drástica después de que Silas Harrington regresó del servicio en la Gran Guerra. Para 1925 ya no figuraba ningún miembro de la familia en los registros de asistencia, siendo que la participación religiosa era un elemento arraigado en la vida comunitaria de la época. El reverendo Isaiah Thornton, pastor de la iglesia desde 1918 hasta su muerte en 1941, llevaba un registro de sus visitas pastorales en un diario encuadernado en cuero que fue descubierto entre sus pertenencias en 1960. Thornton relató su última visita a la casa de los Harrington en junio de 1925. Fui a ver a los Harrington hoy para preguntar por su falta a los servicios del domingo. Silas me recibió en el porche, pero no me invitó a pasar. Su tono fue amable, pero sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes en él. Aclaró que la familia había creado sus propias oraciones privadas, más apropiadas para ellos. Cuando me ofrecía aconsejarla en el asunto, su rostro se transformó de un modo que me perturbó. Le respetaré en su forma de culto, aunque no puedo evitar pensar que todo lo que practican se parece muy poco a la oración cristiana. Los libros de contabilidad de los comerciantes locales, encontrados en la tienda general de Ravens Hollow, revelan que Silas Harrington llegaba al pueblo una vez al mes para reabastecerse, aunque con el tiempo estos viajes se volvieron menos frecuentes. De 1934 a 1937, el propietario de la tienda, Jeremiah Wade, escribió en su diario que Silas hablaba menos cada vez que venía. Sus ojos nunca se encontraban con los míos, siempre escudriñando la tienda como si buscara algo invisible. Los diarios de Wade también detallan cómo los hábitos de compra de Silas se transformaron con el tiempo, de bienes domésticos comunes a artículos más raros, cantidades extrañas de sal, productos químicos para conservar y libros encargados sobre anatomía. Prácticas religiosas antiguas. La familia estaba formada por Silas, su esposa Constance, su hermano Zachariah y 2 primos, Montgomery y Abigail Harrington. Los datos del censo de 1930 confirman esta estructura familiar, aunque las entrevistas a residentes mayores en 1962 indican que pudo haber habido otros familiares no registrados. Esta diferencia se haría relevante para los investigadores en el futuro. Constance Harrington, según la gente del lugar, había sido una mujer sociable, conocedora de hierbas medicinales y partera.
Varias fuentes señalan que había parido a toda la comunidad hasta alrededor de 1926, cuando dejó de hacerlo repentinamente. Sarah Blackburn, una mujer a la que entrevistaron en 1962, cuando tenía 89 años, recordó que la última paciente a la que atendió Constance, Martha Jenkins, había tenido un parto excepcionalmente complicado. Martha nunca volvió a ser la misma, dijo Blackburn. El niño vivió solo 3 días. Nació con ciertas peculiaridades, de las que la gente no hablaba. Martha declaró que en el parto, Constance le había dado algo que le provocó alucinaciones, y que escuchó a Constance y Silas hablar del niño como si fuera un experimento. Nadie le creyó, achacándolo al trauma de la muerte de su bebé. Pero Constance nunca volvió a trabajar como partera. Montgomery Harrington continuó siendo la persona más elusiva de la familia en los registros públicos antes de 1937. Los registros fiscales muestran que fue propietario por un corto tiempo de una propiedad cerca de Asheville a principios de la década de 1920, la cual vendió y se mudó a la granja familiar. Una sola imagen de los archivos del Asheville Citizen Times lo muestra en una feria agrícola del condado en 1922, de pie tieso junto a una exhibición de hongos cultivados raros que habían ganado un premio especial. El artículo que acompañaba la nota lo tildaba de un hombre solitario de vocación científica que ha desarrollado unas técnicas revolucionarias de cultivo capaces de generar ejemplares de tamaño y características sorprendentes. El primer evento documentado que luego se asociaría con el caso más amplio de Harrington ocurrió el 17 de septiembre de 1937, cuando el cazador local Wesley Powell no regresó de una cacería en el bosque al lado de la propiedad de Harrington. Powell, un viejo cazador de campo que conocía la región, le había dicho a su esposa que iba a probar nuevos cotos más cerca de la cresta que dominaba el valle de Harrington. 3 días después, una partida de búsqueda dirigida por el sheriff Edgar Lawson no pudo encontrar rastro de Powell más allá de un solo cartucho de escopeta a media milla de la línea de la propiedad Harrington. El cartucho, según el sheriff Lawson, se localizó en un área donde la maleza había sido removida, lo que indicaba que posiblemente hubo una lucha o un movimiento apresurado a través de la vegetación. Se notaron algunas ramas rotas a lo largo de lo que parecía ser un camino que se adentraba en el bosque, pero el camino se detuvo en una pared de roca, donde los perros rastreadores perdieron el rastro. El informe inicial del sheriff Lawson del 22 de septiembre de 1937 indica que interrogó a Silas Harrington, quien dijo haber oído un solo disparo al anochecer del día 17, pero que no investigó porque los ruidos de caza eran frecuentes en el área. La entrevista, según las notas de Lawson, tuvo lugar en el camino a la propiedad, ya que Silas parecía reacio a llevarme a la granja. Lo que Lawson halló más extraño, como relata en sus notas personales y no en el informe oficial, fue el aparente conocimiento de Silas sobre la desaparición de Powell. Antes de que pudiera nombrar a Powell, escribió Lawson, Harrington preguntó si me refería al cazador desaparecido. Cuando le preguntaron cómo sabía lo de un cazador desaparecido, Silas dijo que lo había oído de Montgomery, que al parecer se había topado con otro cazador de la partida de búsqueda el día anterior. Pero yo les había dicho a todos los buscadores que se mantuvieran alejados de la propiedad Harrington hasta que me entrevistara. La contradicción fue tomada en cuenta, pero no se hizo nada al respecto. El sheriff Lawson, sin poder hacer más que registrar sus sospechas sin evidencia de delito, continuó la búsqueda de Powell, que resultó infructuosa. Octubre trajo lluvias sin precedentes a Ravens Hollow. Los pluviómetros del condado registraron casi el doble de la lluvia normal y provocaron inundaciones menores y deslizamientos de tierra en las carreteras de montaña. Fue en este tiempo que hubo otra desaparición. Marian Blackwood, una vendedora ambulante de Tennessee, desapareció tras no llegar a su siguiente parada prevista en Asheville. Su última ubicación registrada en su libro de ruta de ventas fue Ravens Hollow el 9 de octubre de 1937. El coche de Blackwood, un sedán Ford de 1935, fue hallado abandonado en un ramal a 1 milla de la finca Harrington. En el coche estaban el maletín de muestras y las pertenencias de Blackwood. No pensaba dejarlo. El informe del sheriff Lawson dice que el coche parecía haber sido estacionado fuera de la carretera con cuidado, sin signos de lucha o salida forzada. Un inventario del vehículo realizado por el asistente Samuel Thornton reveló algunas cosas interesantes.
El libro de ventas de Blackwood indicaba que su territorio abarcaba porciones de Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, vendiendo principalmente suministros farmacéuticos a médicos rurales y farmacias de pueblos pequeños. La última anotación del libro del 9 de octubre decía: consulta de propiedad aislada sobre productos químicos de conservación. Pista prometedora. No se tomó el nombre del comprador, pero la descripción del lugar coincidió con el área general de la granja Harrington. La búsqueda de Blackwood se vio interrumpida por las constantes lluvias. Los perros rastreadores traídos de un condado cercano no pudieron captar ningún rastro de olor más allá del auto, y las pocas huellas encontradas cerca habían sido arrastradas. De nuevo, Silas Harrington fue interrogado, esta vez junto con su hermano, Zachariah. Ambos negaron haber visto vehículos o personas extrañas cerca de su propiedad. Según las notas del sheriff Lawson, del 14 de octubre de 1937, Zachariah Harrington parecía inusualmente nervioso durante la entrevista, echando un vistazo repetidamente hacia la granja y respondiendo solo cuando se le hablaba directamente. Cuando se le preguntó si un vendedor había venido a su casa, Zachariah respondió bruscamente: «No necesitamos nada de afuera», y luego se quedó callado el resto de la entrevista. El sheriff Lawson observó el cambio físico de Zachariah desde la última vez que lo vio en la tienda general hace meses. La piel de C. Harrington se ha vuelto gris, escribió, y sus movimientos muestran una extraña rigidez en el cuello y los hombros. Cuando le preguntaron por su salud, Harrington se apresuró a decir que su hermano padecía reumatismo de montaña y estaba en tratamiento. Lo que llamó la atención de Lawson fue que las manos de Zachariah, para una supuesta enfermedad en las articulaciones, tenían callos y manchas propias de mucho trabajo manual. Cuando Lawson trató de presionar sobre la identidad de cualquier intruso en la propiedad, Silas terminó la entrevista abruptamente, diciendo que tenían que regresar y cuidar el trabajo antes de que oscureciera. Mientras los hombres se alejaban, Lawson noted that none of them were wearing protection from the rain. Yet they seemed unconcerned about getting soaked on the walk back to their property. Para noviembre de 1937, se sentía una tensión en Ravens Hollow. Los registros de la iglesia local metodista tienen varios servicios anotados para orar por los hombres perdidos. En los archivos del periódico local hay una noticia de fecha 8 de noviembre de 1937 en la que el sheriff Lawson pedía a la población que estuviera atenta, pero que no hiciera caso a rumores sin fundamento sobre las últimas desapariciones. ¿Qué significaban estos rumores falsos? No se decía en el artículo, pero las entrevistas realizadas décadas después con los residentes supervivientes sugieren que los rumores sobre la familia Harrington habían comenzado. Meredith Jenkins, de 16 años en 1937, recordó en una entrevista de 1964 que su padre les había prohibido acercarse a la propiedad de Harrington, diciendo solo que esa gente no está bien, y nunca lo ha estado. Otro residente, Harold Cooper, compartió una experiencia extraña que su padre había tenido a fines de octubre de 1937. Según Cooper, su padre regresaba de un pueblo cercano al anochecer cuando vio una procesión de linternas que se desplazaban por el bosque cercano a la propiedad de Harrington. La curiosidad lo obligó a orillar su camioneta y mirar. El padre de Cooper dijo que había visto al menos 6 figuras moviéndose en formación entre los árboles, pero no podía verlos con claridad en la oscuridad. Lo que le sorprendió fue que, a pesar del terreno accidentado y la maleza, las linternas se movían con una sincronización casi mecánica, antinatural para el movimiento humano. El punto de inflexión en la investigación se produjo el 23 de noviembre de 1937, cuando el granjero local Everett Carmichael informó de un avistamiento perturbador. Según el sheriff Lawson, Carmichael había estado buscando algunas cabezas de ganado perdidas cuando notó actividad en la propiedad Harrington desde una colina que domina el valle. Carmichael dijo que había visto a los 5 miembros familiares conocidos de los Harrington ocupados en la construcción de algo detrás de la casa principal hasta bien entrada la noche a la luz de las linternas. Lo que sorprendió a Carmichael, según el informe del sheriff, no fue la edificación en sí, sino la presencia de al menos 3 personas más ayudando en el trabajo, que no pudo reconocer como locales. Cuando Carmichael volvió al día siguiente a seguir buscando el ganado perdido, la estructura a medio construir estaba ahora cubierta de lonas de lona, que la ocultaban a la vista.
La declaración de Carmichael, archivada en el condado, proporciona detalles adicionales no incluidos en el informe oficial. Describió la observación de la labor a través de binoculares y dijo que todos se movían con la misma rigidez peculiar que había notado en Zachariah Harrington en un encuentro casual semanas atrás en el límite de la propiedad. Más perturbador fue su percepción de que los extraños parecían llevar ropa que no les quedaba bien, como si no estuvieran acostumbrados a ella, y que los movimientos de una figura eran tan torpes que Carmichael la confundió inicialmente con alguien gravemente discapacitado. El sheriff Lawson, que había estado recopilando estos informes cada vez más inquietantes, pero que no tenía suficiente evidencia para actuar, decidió inspeccionar él mismo la propiedad de Harrington el 25 de noviembre de 1937. Flanqueado por sus asistentes, Samuel Thornton y James Whittaker, hizo su primera visita oficial a la granja Harrington. El informe que siguió describió una casa en un estado de desorden controlado. La casa principal, de 2 pisos y de finales del siglo XIX, había sido muy alterada, con ventanas tapiadas y lo que parecía ser una ampliación recién construida en la parte trasera. Los asistentes observaron varias estructuras en distintos estados de reparación, entre ellas un granero, 2 cobertizos, un ahumadero y la estructura a medio construir que Carmichael había visto. Esta estructura más reciente se encontraba a unas 50 yardas detrás de la casa principal, parcialmente oculta por un grupo de pinos. Estaba hecho de madera, sin pulir y sin ventanas, con una única puerta pesada cerrada con varias cerraduras. Cuando le preguntaron por la construcción que había visto Carmichael, Silas Harrington dijo que solo estaban levantando un nuevo ahumadero para el invierno. El sheriff Lawson exigió ver esta edificación, pero según él, Silas dijo que aún no estaba lista para mostrarse. Cuando se le preguntó por los trabajadores adicionales que habían sido vistos, Silas se tensó, diciendo simplemente que eran parientes lejanos de visita. El informe indica que en la charla, en el patio delantero, todos los demás familiares se quedaron dentro de la vivienda, a pesar de ser media tarde en un día soleado. El asistente Thornton se dio cuenta de que vio movimiento detrás de las cortinas en varias ventanas, lo que indicaba que nos estaban observando durante toda la entrevista. La nota más perturbadora que el ayudante Whittaker anotó en una nota al margen fue la condición del ganado en la propiedad. El ganado, aunque suficiente en número, parecía antinaturalmente manso y mostraba lo que Whittaker llamó ojos vacíos. Más alarmantes eran algunos animales aislados en corrales. Estas criaturas, que Whittaker inicialmente pensó que estaban enfermas, tenían características extrañas, como pérdida de cabello irregular, extremidades deformadas y, en un caso, lo que parecía ser un apéndice adicional que sobresalía del área del hombro. Al preguntarle por tales animales, Silas aclaró que padecían una enfermedad de montaña que ataca al ganado de por aquí y que estaban apartados para que no se contagiase. El asistente Whittaker, que se había criado en una granja y conocía bien las enfermedades comunes del ganado, dijo que nunca había visto ni oído hablar de ninguna enfermedad natural con tales síntomas. Sin causa probable para una orden de registro de acuerdo con los estándares de la época, el sheriff Lawson solo pudo registrar sus hallazgos y alejarse. Su informe finaliza con una nota personal. Algo enfermizo impregna la casa Harrington, aunque no puedo señalar qué me perturba exactamente. Tras esta visita, Lawson se puso a reunir un archivo más completo sobre los Harrington, recopilando registros históricos y testimonios de antiguos residentes. Esta investigación informal, realizada principalmente en su tiempo libre, descubrió algunos patrones que lo alarmaron aún más. Los registros de defunción del condado revelaron que entre 1920 y 1930 habían fallecido 9 miembros de la familia Harrington extendida, una tasa de mortalidad inusualmente alta incluso para la época. Las razones dadas eran imprecisas: decadencia natural, enfermedad debilitante o simplemente causas desconocidas. Ninguna de las muertes había sido vista por el forense del condado. Los certificados de defunción fueron firmados por el propio Silas Harrington o por un médico de Asheville que se había mudado fuera del estado. Los títulos de propiedad mostraron que los Harrington habían ido acumulando más tierras alrededor de su granja original, comprando a menudo parcelas a precios inferiores al mercado a propietarios deseosos de vender. Una de esas compras, finalizada en 1933, fue un lote de 30 acres, justo al lado de la propiedad principal.
El antiguo dueño, Joseph Merritt, antes de vender la tierra y mudarse a Ohio, había tenido sueños extraños y se le moría el ganado. Lo más revelador fue que Lawson tropezó con una serie de pedidos extraños que había hecho a la tienda general Silas Harrington desde 1930. Estos abarcaban desde sustancias químicas normalmente encontradas en entornos médicos o científicos hasta instrumental que parecía más apropiado para un laboratorio que para una granja, pasando por libros sobre anatomía comparada o prácticas esotéricas. Un pedido de principios de 1937 había sido inusualmente grande de sal, formaldehído y frascos de vidrio especiales, justo lo que se necesita para conservar especímenes biológicos. El invierno de 1937 hasta 1938 fue brutal en el oeste de Carolina del Norte. Los datos meteorológicos muestran temperaturas muy por debajo de lo normal y nevadas que aislaron comunidades enteras de montaña durante semanas. Durante este tiempo no hubo más desapariciones y la familia Harrington no se dejó ver en el pueblo. Algo no demasiado extraño, teniendo en cuenta el tiempo que hacía y su forma de vida autosuficiente. El sheriff Lawson aprovechó este tiempo para escribir a agentes de la ley en condados y estados cercanos, preguntando por desapariciones similares o grupos familiares extraños que encajaran con la descripción de los Harrington. La mayoría de las respuestas fueron negativas, pero un sheriff del este de Tennessee recordó un caso de 1932 en el que un inspector agrícola itinerante desapareció mientras visitaba granjas aisladas. El coche del hombre del gobierno había sido descubierto abandonado cerca de una casa perteneciente a unas personas llamadas Harrison, que eran solitarias y desconfiadas con los extraños. Para cuando la policía llegó y registró más a fondo, la familia Harrison se había mudado, dejando atrás una granja con arreglos extraños en el sótano, incluyendo lo que parecían ser dispositivos de sujeción anclados en las paredes. Pero cuando llegó la primavera, los habitantes de Ravens Hollow notaron un cambio en los Harrington. Según la tienda general, Silas empezó a venir al pueblo más a menudo, comprando más provisiones de lo normal. La entrada del diario del propietario de la tienda del 12 de abril de 1938 describe a Silas como delgado y desgastado para su edad y cuya mano mostraba más trabajo que el de las tareas agrícolas normales, con callos y manchas inusuales. Pero sobre todo, ahora Silas viajaba con su primo Montgomery, un hombre poco visto en el pueblo. A Montgomery se le ha descrito como alto y delgado, con una postura rígida característica y la costumbre de detenerse demasiado cerca al conversar. El cartero jefe Harold Griffin escribió en una carta a su hermana, descubierta en 1964, que Montgomery Harrington había preguntado por el correo a lugares tan distantes como Oklahoma y Missouri, diciendo que tenían parientes allí. Algunos testigos dijeron que Montgomery se comportaba de manera extraña en estas visitas. Martha Wilson, quien trabajaba en la tienda general, relató más tarde cómo Montgomery a veces se detenía a mitad de una frase y se quedaba inmóvil durante unos segundos antes de seguir como si nada hubiera ocurrido. También observó su forma de hablar, demasiado exacta, como si cada palabra se eligiera de manera aislada en lugar de fluir naturalmente. El informe más perturbador vino del doctor el médico del pueblo, William Foster, que vio a Montgomery en la oficina de correos a fines de abril de 1938. Según el diario médico de Foster, notó lo que parecía ser una cicatriz quirúrgica a lo largo de la mandíbula de Montgomery, lo suficientemente cubierta por su cuello como para que fuera imperceptible a menos que girara la cabeza. Cuando Foster preguntó con profesionalidad por la herida, ofreciendo ayuda médica, la respuesta de Montgomery fue alarmante. No es una herida, doctor. Es una mejora. Antes de que Foster pudiera decir algo más, Silas se metió en medio, diciendo que Montgomery se había herido y lo habían llevado a Asheville para que lo atendieran, y sacó a su primo del edificio. La búsqueda tomó un giro inesperado el 3 de mayo de 1938, cuando Virginia Powell, la esposa del todavía desaparecido Wesley Powell, hizo un descubrimiento inquietante. Mientras limpiaba la cabaña de caza de su esposo, lista para vender la propiedad, descubre un diario que desconocía. El diario, con entradas de años atrás, mostraba que Wesley se había interesado en los Harrington mucho antes de su desaparición. Según el informe del sheriff Lawson, el diario describía lo que Powell había visto desde sus puntos de vista en el bosque que rodeaba la propiedad de Harrington. Powell había registrado ruidos extraños provenientes de la casa durante las reuniones nocturnas,
cánticos rítmicos en un idioma desconocido, zumbidos mecánicos, sonidos que no son ni de hombres ni de bestias. Más alarmantes eran sus avistamientos de humo extraño, que emanaba de la chimenea de la casa principal en horas extrañas, humo que describió como de un color verde peculiar y un olor tan pútrido que resultaba perturbador incluso a la distancia. Lo más importante es que una entrada de solo 3 días antes de la desaparición de Powell decía que se acercaría más que nunca para ver lo que llamó una estructura emergiendo en el claro oriental, diferente a cualquier granja que haya visto. La última entrada del diario, del 16 de septiembre de 1937, decía: «Mañana lo sabré con certeza». Virginia Powell también entregó al Sheriff Lawson un mapa que había encontrado en el diario, en el que su marido había señalado posibles puntos de vigilancia alrededor de la propiedad de Harrington, y lo que parecían ser túneles subterráneos, representados por líneas de puntos que iban desde la casa principal hasta las dependencias. Las notas detallaban comportamientos extraños, incluidas las reuniones nocturnas que Powell llamó, en las que se podían observar numerosas linternas moviéndose en patrones extraños entre la casa principal y las dependencias. Cómo Powell había descubierto estos túneles aparentes no se especificaba en el diario. Aunque una entrada mencionaba depresiones extrañas en el suelo tras el deshielo de primavera, lo que indicaba excavación subterránea. Con esta nueva información en mano, el sheriff Lawson consiguió una orden de registro para la propiedad de los Harrington. El 7 de mayo de 1938, él y 4 hombres llegaron a la granja solo para encontrar que la familia Harrington se había ido. La casa parecía abandonada a toda prisa, con puertas abiertas y pertenencias esparcidas. La casa principal, en el momento de ser registrada, mostraba una imagen perturbadora. Las habitaciones frontales parecían normales, aunque espartanas, con muebles sencillos y pocos adornos. Pero cuanto más se adentraban los asistentes en la estructura, más inquietantes se volvían los cambios. La extensión trasera, accesible solo a través de una puerta pesada con cerraduras múltiples, albergaba lo que parecía un laboratorio improvisado. El inventario del asistente Thornton, registrado en el informe oficial, enumeraba frascos de vidrio de diferentes tamaños, instrumentos quirúrgicos y aparatos de propósito desconocido. Lo más perturbador eran varios frascos llenos de especímenes conservados que parecían órganos y tejidos de origen desconocido. Algunos estaban etiquetados en código que no pudo descifrarse de inmediato, mientras que otros contenían lo que el asistente Thornton llamó material biológico mutado o alterado artificialmente, en contra de la naturaleza. La búsqueda que siguió trajo la primera evidencia real de que algo extraño había sucedido en la propiedad de Harrington. En el sótano de raíces debajo de la casa principal, los investigadores descubrieron una puerta oculta que daba a una red de túneles que se adentraban en la ladera detrás de la casa. Estos túneles, reforzados con soportes de madera, unían varias cámaras subterráneas de distintos tamaños. En una habitación en una cámara de unos 15 pies cuadrados, los investigadores encontraron lo que parecía un taller con herramientas extrañas, frascos de vidrio sin etiquetar y diarios extensos escritos en lo que el ayudante Thornton llamó una clave o código como nunca he visto. Los esfuerzos por descifrar estos diarios en ese momento fracasaron. Otra cámara estaba llena de posesiones, que luego se reconocerían como las de Wesley Powell y Marian Blackwood, el vendedor desaparecido. El cuchillo de caza de Powell y un pañuelo monogramado de Blackwood estaban entre los elementos recuperados. Pero no se encontraron restos humanos en la búsqueda inicial. La parte del informe del ayudante Whitaker describe una cámara con 7 mesas de metal alineadas, cada una con sujeciones y drenaje a contenedores de recolección. Las superficies estaban limpias, pero las manchas persistentes indicaban años de uso para propósitos relacionados con fluidos corporales. Fuera de esta sala había una cámara más pequeña llena de estantes con frascos de vidrio, la mayoría vacíos, pero algunos aún con especímenes conservados etiquetados con la misma clave indescifrable. El hallazgo más inquietante, según el informe del sheriff Lawson, fue una gran cámara en el extremo más lejano del sistema de túneles. Esta sala, de unos 20 pies de diámetro y techo abovedado, tenía 7 losas de piedra colocadas en forma circular. Cada losa tenía grabados extraños y estaba cubierta de manchas. El análisis posterior de un químico de Asheville confirmó que al menos algunas de las manchas eran sangre humana. En el centro de esta forma circular
Había un pedestal de piedra sin tallar sobre el que se apoyaba un extraño aparato de metal. La máquina, de unos 3 pies de alto, estaba hecha de piezas de latón entrelazadas, tubos de vidrio y lo que parecían ser piezas eléctricas, pero no se veía ninguna fuente de energía. Cuando el sheriff Lawson trató de inspeccionar el artefacto más de cerca, dijo que se sintió mareado y desorientado, lo que desapareció una vez que se alejó de la cámara. La excavación completa del sistema de túneles tardó casi una semana y reveló cámaras adicionales que parecían servir para diversas funciones, desde el almacenamiento de compuestos químicos hasta lo que parecían ser cuartos de vivienda equipados con ropa de cama rudimentaria. Un hallazgo especialmente inquietante fue una pequeña habitación llena de ropa de tallas que no se ajustaban a ningún miembro conocido de la familia Harrington, incluidas algunas piezas que coincidían con la ropa que llevaban tanto Wesley Powell como Marian Blackwood el día de sus desapariciones. La investigación que siguió fue amplia para los estándares de la época, pero restringida por lo que podía hacer el departamento de un sheriff rural a finales de la década de 1930. Se envió una alerta para detener a la familia Harrington, pero nunca hubo avistamientos confirmados. Los archivos del caso muestran que se hicieron preguntas a la policía en estados cercanos como Tennessee, Virginia y Georgia, pero nada salió a la luz. Algunos de los objetos encontrados en la propiedad fueron enviados a peritos estatales para su análisis. Un informe preliminar de la Oficina del Químico Estatal, fechado el 12 de junio de 1938, identificó una serie de compuestos que se encuentran en el laboratorio, algunos de ellos consistentes con la investigación médica experimental, pero mezclados en formulaciones poco ortodoxas. El informe identificó en particular la presencia de conservantes químicos, varios anestésicos y sustancias que normalmente se usan para procesar muestras de tejido para su análisis al microscopio. Más extrañas resultaron algunas combinaciones que el químico estatal no pudo reconocer. El informe señala: la muestra 17 presenta restos que sugieren material de origen orgánico, merosal, alterado por procesos no identificados. El producto resultante se parece estructuralmente a algunas neurotoxinas, pero no se pueden saber sus efectos exactos sin más investigación. Cabe destacar que al manipular esta sustancia, incluso con las medidas de seguridad pertinentes, el personal del laboratorio describió sensaciones extrañas, como alucinaciones auditivas, y la sensación de ser observado. La propiedad fue controlada por el gobierno y el acceso fue limitado a personal autorizado, pero las restricciones presupuestarias hicieron inviables las patrullas de rutina en el lugar remoto. Según los registros de mantenimiento, el inmueble fue inspeccionado por personal del condado en forma trimestral hasta 1942, cuando las restricciones por la guerra provocaron una supervisión menos regular. El sheriff Lawson siguió investigando el caso Harrington hasta su jubilación en 1946, aunque con cada vez menos apoyo oficial a medida que avanzaban los años. Sus archivos personales, donados a la Sociedad Histórica del Condado tras su muerte en 1952, mostraron que se había comunicado con agentes de la ley en varios estados, siguiendo pistas de personas desaparecidas y grupos familiares extraños que podrían estar relacionados con los Harrington. En una misiva de diciembre de 1946 a su sucesor, Lawson añadió: «No puedo abandonar el cargo sin dejar constancia de mi convicción de que el caso Harrington es una amenaza viva». Lo que encontramos en esos túneles nos revela prácticas tan inhumanas que no puedo ni imaginar. Pero la familia misma escapó a la justicia. Creo que simplemente se movieron para seguir trabajando en otro lugar, y desaparecerán casos como estos allá donde se muevan. Les aliento a estar atentos a cualquier informe que pueda estar relacionado con este caso, en particular los que impliquen desapariciones en zonas rurales aisladas y avistamientos de personas que coincidan con las características físicas inusuales de la familia Harrington. El caso podría haberse perdido en los anales de la historia de los Apalaches si no hubiera sido por el trabajo del Dr. Malcolm Reynolds, antropólogo cultural de la Universidad de Duke. En 1963, mientras estudiaba estructuras familiares aisladas en los montes Apalaches, Reynolds se topó con menciones del caso Harrington en los archivos del condado. Intrigado por los detalles extraños, Reynolds consiguió permiso para entrevistar a antiguos residentes de Ravens Hollow que habían residido allí durante ese tiempo. Estas entrevistas, llevadas a cabo durante todo el año 1964,
revelaron otro trasfondo, que nunca había sido registrado oficialmente. Según las notas de investigación de Reynolds, los Harrington eran conocidos por su comportamiento extraño desde principios del siglo XX. Los ancianos del lugar recordaban que la familia siempre había sido reservada, pero que se había aislado aún más tras el regreso de Silas de la Gran Guerra en 1919. Algunos dijeron que Silas había traído algo de Europa, pero nadie pudo precisar qué era. Un antiguo residente, Jacob Merritt, cuya familia había poseído una propiedad al lado de los Harrington antes de venderla en 1933, le dio a Reynolds una historia inquietante que su padre le había contado. Según la tradición familiar, Silas había vuelto de la guerra transformado en más que en los modos usuales del combate. El padre de Merritt se había topado con Silas poco después de regresar y le había notado cicatrices extrañas en los antebrazos que Silas atribuyó a un ataque con gas. Pero el patrón de las cicatrices era más propio de cortes intencionales que de quemaduras químicas, y Silas fue visto en varias ocasiones examinando las cicatrices con satisfacción en lugar de angustia. Tal vez lo más importante, Reynolds aprendió en los registros de la iglesia que la familia Harrington había sido mucho más grande. En los registros bautismales de 1880 a 1910 aparecían al menos 14 personas apellidadas Harrington, pero para el censo de 1930 solo quedaban 5. Cuando Reynolds preguntó por esta inconsistencia, recibió lo que llamó en sus notas una negativa colectiva a hablar del tema. Un anciano residente, en condición de anonimato, finalmente reveló que había habido una serie de enfermedades inexplicables que habían afectado a la familia Harrington en la década de 1920. Estas enfermedades, según se informó, provocaron alteraciones físicas y de comportamiento extrañas antes de provocar la muerte. El médico del pueblo, el doctor Samuel Grant, el médico de la familia, había sido llamado a la casa varias veces en este tiempo, pero había sido rechazado cada vez más a medida que la familia comenzaba a tratarse a sí misma. El diario médico del doctor, la nota que Grant pudo encontrar en las pertenencias de la hija del médico, a quien Reynolds pudo encontrar, tenía cosas inquietantes escritas. En una entrada de julio de 1924, Grant relató el caso de una joven Harrington cuyo nombre era ilegible, tal vez Clara o Cora, que presentaba rigidez alarmante en las extremidades, palidez inusual y lucidez intermitente con divagaciones ininteligibles sobre el cambio que venía de adentro. Una entrada posterior, de septiembre de 1924, decía: «Fui hoy a la casa de Harrington para ver cómo estaba Clara, solo para que Silas me dijera que había muerto durante la noche. Cuando pedí ver el cuerpo, como de costumbre, para certificar la muerte, me dijeron que ya lo habían preparado para el entierro, según las costumbres familiares que no permitían que nadie interviniera. Lo encontré extraño y lo dije, y Zachariah salió de la casa furioso. Su aspecto me sorprendió. Presentaba muchos de los mismos síntomas que había visto en Clara: palidez antinatural, rigidez en el andar, falta de afecto. Cuando me ofrecí a revisarlo, Silas se metió con fuerza. La familia se encarga de lo suyo, y exigiendo que me fuera de la propiedad». En su última nota sobre la familia Harrington, de septiembre de 1926, el doctor Grant anotó: «Sospecho que lo que está ocurriendo en esa casa está más allá de la ciencia médica como la conocemos. Hay algo antinatural en la forma en que estos síntomas están avanzando, y en mis momentos más desesperados me pregunto si estas muertes no son completamente indeseables para Silas y su círculo interno. He revisado libros de medicina sobre casos parecidos, pero no existe ninguna enfermedad conocida que cause esta combinación de síntomas. Lo que más me preocupa es que sospecho que lo que afecta a los Harrington se cultiva, no se sufre». La investigación de Reynolds dio su mayor giro a principios de 1965, cuando obtuvo permiso para inspeccionar de nuevo la propiedad Harrington, que había estado en vigilancia gubernamental relajada, pero sin inspeccionar en años. La casa principal se había derrumbado por falta de cuidado, pero el complejo de túneles, resguardado de la intemperie, permanecía intacto. Con mejor equipo del que el sheriff Lawson dispuso en 1938, Reynolds y un equipo de la Universidad de Duke peinaron sistemáticamente las cámaras subterráneas. El radar de penetración terrestre detectó túneles adicionales que no se habían notado en la investigación inicial, incluido uno que parecía haber sido derrumbado intencionalmente. Cuando se desenterró, este túnel condujo a una cámara llena de lo que Reynolds llamó en su informe
Signos de experimentación extensa, de naturaleza desconocida. La habitación estaba llena de aparatos de laboratorio que parecían una mezcla de instrumental médico normal y cacharros caseros de finalidad desconocida. Los frascos de vidrio albergaban ejemplares conservados que inicialmente se creyó que eran animales, pero que luego cuestionarían esta creencia. El mayor hallazgo fue una colección de placas fotográficas apiladas en una lata metálica sellada. Estas imágenes, aunque deterioradas por el tiempo y la naturaleza, parecían representar alteraciones quirúrgicas sistemáticas en seres humanos. El informe de Reynolds detalla cambios anatómicos patológicos y evidencia de procedimientos experimentales de injerto, mucho más allá de cualquier práctica médica legítima de la época. Debido a lo explícito de las imágenes, fueron inmediatamente catalogadas y aseguradas por las autoridades federales, que fueron alertadas de los hallazgos. Pero lo más importante es que el equipo encontró una habitación secreta en la pared, que al parecer se les pasó por alto a los investigadores originales, con un diario encuadernado en cuero en su interior. A diferencia de los diarios cifrados anteriores, este estaba en inglés simple, al parecer de Zachariah Harrington. El diario, que abarca desde 1935 hasta finales de 1937, dio el primer vistazo claro a las perturbadoras actividades de la familia Harrington. Según Reynolds, el diario narraba la creciente inquietud de Zachariah por los experimentos de Silas y Montgomery. Las entradas narran un procedimiento al que se refieren solo como la transformación, que al parecer se inició tras el regreso de Silas de Europa con lo que Zachariah llamó el conocimiento antiguo. El diario indicaba que los Harrington pensaban que habían encontrado una manera de superar la forma humana a través de una combinación de sustancias químicas y rituales. Las primeras entradas documentan experimentos en animales, pero más adelante hay menciones preocupantes de participantes familiares voluntarios que habían aceptado el sacrificio por el progreso. Los textos de Zacarías se vuelven más febriles a medida que avanza el diario, maravillándose y horrorizándose ante los frutos de estos experimentos. En una entrada de agosto de 1937 anotó: «Lo que salió hoy de la cámara ya no es en realidad prima Abigail en ningún sentido real, aunque se mueve con propósito y tiene destellos de sus recuerdos». Silas dice que esta es solo la etapa inicial, que la forma final será gloriosa, pero no puedo sacudirme la sensación de que hemos cruzado una línea que no estábamos destinados a cruzar. El diario describe los cambios físicos y mentales que sufrieron los miembros de la familia, que fueron transformados. Zacarías relató cambios graduales en la piel, la flexibilidad de las articulaciones y la función mental. Lo más alarmante eran sus apuntes sobre las alteraciones de la conducta, entre ellas lo que llamó el desvanecimiento del sentimiento humano y la aparición de una conciencia colectiva que sustituye a la conciencia individual. Una entrada preocupante de septiembre de 1937 decía: «El método ha sido perfeccionado desde los primeros intentos crudos que causaron deterioro y muerte. La clave, como aprendió Silas, no es forzar la transformación, sino preparar el cuerpo para recibirla de buen grado. El hongo, bien cultivado y mezclado con los químicos rescatados de los textos europeos, produce una mutación lenta, no una explosión». Lo que hizo Montgomery adaptando la fórmula a diferentes fisiologías ha sido crucial, aunque cuestiono la ética de sus métodos. Las últimas entradas indican que Zacarías se había vuelto cada vez más sospechoso de los planes de Silas de expandir el negocio familiar atrayendo forasteros. La última anotación fechada, del 10 de noviembre de 1937, reza crípticamente: «El cazador dio informaciones inesperadas sobre el modo de transformación en no línea de sangre. El viajero, menos». Silas ahora habla de conseguir mejores sujetos, unos cuya desaparición no se notaría tanto. Creo que he ayudado a algo que no se puede deshacer. El informe de Reynolds al Comité de Ética de la Universidad en marzo de 1965 aconsejó que las autoridades federales fueran informadas de sus descubrimientos. Pero los directivos de la universidad, temiendo una mala publicidad, exigieron una doble comprobación antes de llamar a agencias externas. Este retraso burocrático tendría graves consecuencias. Cuando los agentes federales finalmente llegaron a la casa de los Harrington en junio de 1965, encontraron la escena contaminada. La entrada al túnel había sido desbloqueada, y parecía que alguien había estado sacando cosas de las cámaras subterráneas. Pero lo más importante
El diario de Zachariah había desaparecido, y solo quedaban las notas de Reynolds y los extractos transcritos para dar testimonio de su contenido. La investigación que siguió fue sellada por el gobierno federal y mucho de ello nunca salió a la luz. Pero las entrevistas que hice a principios de la década de 1990, para un proyecto de la Sociedad Histórica con investigadores retirados, muestran que al menos 17 desapariciones en 5 estados, entre 1938 y 1965, tenían pistas que posiblemente las relacionaban con el caso Harrington. Estas víctimas fueron avistadas por última vez en las cercanías de propiedades rurales aisladas adquiridas por hombres que coincidían con las descripciones de Silas o Montgomery Harrington, aunque bajo nombres distintos. En algunos casos, se descubrieron propiedades abandonadas con restos de equipos de laboratorio desmontados a toda prisa y alteraciones estructurales similares a las de la granja Harrington original. En un caso de Kentucky Oriental en 1944, las autoridades locales que investigaban una serie de mutilaciones de ganado descubrieron una granja aislada que había sido abandonada justo antes de que llegaran. La casa había sido adquirida 2 años atrás por un hombre que se hacía llamar Samuel Harrison, descrito por los vecinos como alto, tieso en sus movimientos y de un hablar inusitadamente preciso, rasgos que coincidían con las descripciones de Montgomery Harrington. El sótano de la granja albergaba lo que el informe del sheriff llamó un laboratorio improvisado, con restos de experimentos químicos y quirúrgicos, diagramas de anatomía humana y animal garabateados en clave. Una conexión más directa surgió en un caso del sur de Missouri en 1952. Un cazador local dijo que había encontrado una cabaña aislada en los Ozarks y que había presenciado lo que parecían ser procedimientos médicos en personas inmovilizadas. Cuando la policía allanó la cabaña 3 días después, la encontraron vacía, pero con evidencia que coincidía con el caso de Harrington, incluidos diarios escritos en la misma clave que se descubrió en la granja original y equipo especializado que coincidía con la descripción de los artículos retirados de la propiedad de Carolina del Norte. Tal vez lo más escalofriante fueron las historias de los agentes del orden que investigaron estas casas. Varios informes mencionaron agentes experimentados que sintieron un miedo incontrolable al ingresar a ciertas habitaciones, especialmente sótanos de raíces y espacios subterráneos. Un detective de Missouri, citado anónimamente en los archivos de la Sociedad Histórica, dijo: «En 20 años como policía, nunca he estado en un lugar que se sintiera tan inherentemente malvado como ese sótano. No era solo lo que había ocurrido allí, era como si el propio aire estuviera manchado por ello». El caso se reabrió en 1968, cuando unos obreros que despejaban el terreno para una nueva carretera, a unas 30 millas de la antigua propiedad de los Harrington, tropezaron con restos humanos en un aislado sistema de cuevas. El examen forense, con la tecnología disponible en el momento, determinó que los restos parecían ser de al menos 3 individuos y mostraban signos inusuales de manipulación post-mortem, que el médico forense en su informe describió como consistentes con una amplia manipulación quirúrgica. El informe describía anomalías, como marcas de cortes exactos a través de los principales grupos musculares, refuerzo del esqueleto con metales desconocidos y alteración del cráneo, como si hubiera sido remodelado intencionalmente de una manera que no se ajustaba a ninguna práctica médica o cultural conocida. Lo más extraño fue el estado del tejido blando, que se había descompuesto muy poco, a pesar de que el médico forense calculó que los restos habían permanecido en la cueva durante al menos una década. Entre sus pertenencias se hallaba un reloj de bolsillo que luego se reconoció como el de Marian Blackwood, el vendedor desaparecido en 1937. Lo más desconcertante del hallazgo, como se recoge en el informe forense, fue que las alteraciones en los restos parecían haberse llevado a cabo cuando los individuos aún estaban vivos, con signos de curación en torno a algunas de las alteraciones. El informe determinó que la magnitud de estos cambios desafía toda explicación médica conocida. Para entonces, la investigación inicial llevaba abierta más de 30 años, y muchos de los participantes originales se habían retirado o habían fallecido. El sheriff Lawson había fallecido en 1952, sin jamás resolver lo que en sus notas personales llamó el caso que perseguía mis sueños. Su sucesor no se preocupó por revisar lo que se consideraba una curiosidad histórica y no una línea de investigación. El Dr. Reynolds siguió investigando hasta su muerte repentina en 1969, oficialmente por un ataque al corazón. Su compañera, la Dra. Evelyn Whitman,
quien había ayudado a examinar los materiales de la propiedad Harrington, le dijo en una carta a la familia Reynolds que se había vuelto cada vez más paranoico en los meses previos a su muerte, convencido de que lo estaban observando y de que alguien entraba a sus materiales de investigación cuando no estaba. En una carta especialmente inquietante, escrita apenas 2 semanas antes de su muerte, Reynolds le decía a Whitman: «Cada día estoy más convencido de que lo que la familia Harrington desató no murió con ellos, sino que continúa extendiéndose en formas que aún no entendemos. Los cambios que hicieron no fueron solo en el cuerpo, sino en algo más profundo de la naturaleza humana. Lo que más me preocupa es que creo que las personas involucradas en este caso me están observando, tal vez incluso desde dentro de la universidad. Hay un profesor en el departamento de biología que se parece demasiado a Montgomery Harrington, aunque dice que nació en Oregón y tiene papeles para probarlo». Después de su muerte, Reynolds legó sus voluminosas notas del caso Harrington a los archivos de la Universidad de Duke, pero cuando Whitman intentó ver estos materiales para una posible publicación en 1970 y encontró que faltaban secciones importantes, incluidas todas las transcripciones del diario de Zacarías y el análisis del equipo de laboratorio descubierto en las cámaras ocultas. La universidad sostuvo que Reynolds nunca había remitido estos materiales específicos al archivo, a pesar de la exhortación de Whitman de que ella misma había ayudado a empacarlos para guardarlos. Sus peticiones de investigación fueron rechazadas y la universidad finalmente declaró que el caso Harrington de Reynolds había sido altamente especulativo y poco riguroso en el estudio, desacreditando su trabajo. Whitman renunció poco después y se retiró en gran medida de la vida académica. En una inusual entrevista a un periódico local en 1978, comentó enigmáticamente que algunas verdades se entierran a propósito, no porque sean indemostrables, sino porque sus consecuencias son demasiado perturbadoras como para reconocerlas. La entrevista iba a continuar en un futuro número, pero nunca se publicó. Los esfuerzos para localizar a Whitman en años posteriores no tuvieron éxito. La finca Harrington permaneció en manos del gobierno hasta 1972, cuando los recortes de gastos obligaron a venderla en una subasta. El comprador, un desarrollador de Charlotte, quería despejar la propiedad para casas de vacaciones. Pero el proyecto se abandonó tras varios accidentes en las labores iniciales de limpieza, como fallos de maquinaria y un incendio inexplicable que destruyó una oficina provisional. Según testimonios de los obreros que participaron en el proyecto, recogidos por un historiador local en la década de 1980, el lugar se vio afectado por problemas extraños desde el comienzo. La maquinaria pesada solía fallar al intentar cavar en ciertas zonas, especialmente cerca del derrumbado sistema de túneles. Algunos trabajadores incluso afirmaron sentir sensaciones extrañas, como mareos, desorientación y, en casos extremos, alucinaciones, mientras trabajaban en ciertas áreas de la propiedad. El capataz del proyecto, Raymond Davis, relató en su declaración un incidente especialmente inquietante, en el que un operador de excavadora intentó despejar el área donde había estado la casa principal. Morris había estado trabajando en esa parte durante 1 hora cuando de repente detuvo la máquina y se quedó mirando hacia adelante. Cuando me acerqué para ver qué sucedía, estaba sudando a pesar del frío. No respondió a mis llamadas y cuando llegué arriba, sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Tuve que agitarlo para que respondiera, y entonces empezó a parlotear sobre ver con otros ojos y sentir que el cambio comenzaba. Lo llevamos a un hospital en Asheville, donde le diagnosticaron agotamiento por calor, aunque el día estaba nublado y fresco. Morris no recordaba el incidente después, y se negó a regresar al sitio. El terreno cambió de manos varias veces más durante las décadas siguientes, pero ningún desarrollo se completó con éxito. Los agentes inmobiliarios locales se negaron a listar la propiedad dada su historia turbulenta y las complicaciones prácticas del terreno. A mediados de los años 80, el lugar había sido reforestado casi por completo por el bosque, y solo quedaba la base de piedra de la antigua casa y algunos restos de dependencias. En 1992, un grupo de espeleólogos que exploraban cuevas locales descubrieron lo que parecía ser un túnel artificial derrumbado. La curiosidad los impulsó a despejar parcialmente la entrada, dejando al descubierto un conducto angosto que conducía a lo que dijeron era una cámara con extraños artefactos de piedra. Antes de que pudieran adentrarse más,
un derrumbe parcial de la entrada del túnel los obligó a retroceder. Cuando volvieron al día siguiente con más maderas de refuerzo, otro derrumbe había bloqueado por completo el túnel. Uno de los integrantes del grupo, Joseph Merrick, comunicó posteriormente a los guardabosques que habían oído ruidos como de movimiento en el interior del túnel clausurado mientras abandonaban el lugar, aunque sus compañeros negaron haber oído nada. Merrick se obsesionó con el lugar, regresando una y otra vez para intentar encontrar la entrada del túnel. De acuerdo a su novia, Sarah Coleman, Merrick empezó a tener sueños extraños y a interesarse por procedimientos médicos raros y por alteraciones corporales. Coleman dijo que la forma de ser de Merrick había cambiado sutilmente. Se había vuelto más exacto en su manera de hablar y más inmóvil de lo que ella se sentía cada vez más perturbada. En diciembre de 1992, Merrick desapareció mientras caminaba solo por el área. Pero no se volvió a saber de él, aparte de su tienda vacía y un diario cada vez más errático sobre voces debajo de la montaña. La última entrada del diario, del 12 de diciembre de 1992, decía: «Ahora lo entiendo. Los Harrington no estaban engendrando monstruos. Se estaban transformando en otra cosa. Algo que podía acechar en la oscuridad durante décadas. Los escucho arrastrarse debajo. Esta noche iré a verlo». La búsqueda de Merrick duró semanas, pero no dio frutos. Los guardabosques informaron que los perros de búsqueda actuaron de forma extraña en algunas zonas, poniéndose nerviosos y rehusándose a proceder a pesar de las instrucciones de sus manejadores. Se usó radar de penetración terrestre para buscar posibles sistemas de cuevas en los que Merrick podría haber caído, pero no se encontró nada definitivo debido a lo que el informe técnico llamó patrones de interferencia inusuales de fuente desconocida. Desde entonces el caso Harrington se ha perdido en el folclore local, reapareciendo de vez en cuando en antologías de misterios de los Apalaches o artículos académicos sobre comunidades aisladas de montaña. Los archivos oficiales siguen incompletos, con documentos perdidos y otros muy censurados cuando se consultan en virtud de la Ley de Libertad de Información. Lo que es seguro es que algo perturbador tuvo lugar en la casa Harrington entre 1937 y 1938. Al menos 2 hombres desaparecieron en conexión con la familia, y la evidencia física sugirió mucho más que un comportamiento humano aceptable. La posterior desaparición de la familia y las posibles conexiones con casos posteriores en varios estados sugieren un legado de oscuridad que aún no se ha descubierto por completo. Tal vez lo más perturbador del caso no sea lo que se conoce, sino lo que se desconoce. La extensión completa de la red de túneles nunca se ha cartografiado, y la naturaleza exacta de la transformación a la que se refiere el diario de Zachariah nunca se ha revelado. Los restos humanos alterados descubiertos en 1968 plantean interrogantes que ni siquiera con las técnicas forenses actuales podrían resolver. En 2002, un historiador que estudiaba folctales de los Apalaches tropezó con una alusión en una compilación de cuentos folclóricos a una familia que se transformó para evitar la muerte a principios del siglo XX. El cuento narraba cómo estos seres aún caminan entre nosotros, con rostros casi como los nuestros, aprendiendo nuestras costumbres, esperando el día en que ya no tendrán que ocultarse. El historiador lo descartó como folclore común, una historia exagerada del caso real de Harrington. Pero aquí viene lo interesante. La leyenda local decía que estos seres se reconocían por una cierta tiesura en sus andares y por unos modos de hablar demasiado correctos y medidos. Haciéndose eco de las descripciones de Montgomery Harrington en cuentos de 1938. Hasta 2011, un agente federal retirado que había trabajado en la investigación de 1965 hizo una declaración extraña en una entrevista de jubilación. Cuando se le preguntó acerca de los casos sin resolver, habló del caso Harrington solo de pasada. Algunas investigaciones se cierran no porque se resuelvan, sino porque la verdad es demasiado peligrosa para el consumo público. Solo diré esto. Creo que los herederos de esa familia todavía están por ahí, aunque herederos podría no ser la palabra correcta para lo que se han convertido. El agente se negó a proporcionar más detalles y murió repentinamente 3 semanas después, por lo que se dictaminó que eran causas naturales. Sus archivos personales, en los que sus compañeros pensaban que guardaba apuntes extraoficiales sobre el caso Harrington, fueron retirados de su domicilio por agentes gubernamentales no identificados, horas después de su fallecimiento. Hoy en día, la antigua granja Harrington
Es parte de una reserva forestal nacional sin marcar en los mapas y evitada por los guías y cazadores locales. Los pocos que dicen haber entrado en la zona hablan de un silencio antinatural, sin vida salvaje y con la constante sensación de ser observado justo fuera del alcance de la vista. Las pruebas de laboratorio revelaron esporas fúngicas inusuales en muestras de este lugar en particular, que mostraban lo que el artículo de investigación llamó características estructurales novedosas y posibles propiedades bioactivas. Cuando fueron cultivados en el laboratorio, estos hongos exhibieron patrones de crecimiento que el científico describió como aparentemente sensibles a estímulos externos en una forma más característica de los sistemas nerviosos elementales que de los organismos fúngicos. Antes de que pudiera hacer más investigaciones, el laboratorio universitario fue robado y las culturas y todas las notas de investigación fueron robadas. En 2013, un estudiante de posgrado que estudiaba la composición del suelo localizó y muestreó en el Bosque Nacional, en el área donde una vez estuvo la antigua propiedad de Harrington. El único objeto que se encontró fue una nota de papel en el cajón de su escritorio que decía: "Algunas puertas deben permanecer cerradas. La evolución continúa". El mensaje estaba escrito con una letra que el estudiante dijo que no reconocía de nadie que tuviera acceso al laboratorio. Nunca se sabrá toda la verdad sobre el legado de la familia Harrington. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida en un pueblo aislado en las montañas se ha convertido en algo que desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana. Las piezas de evidencia que quedan sugieren algo demasiado perturbador para considerarlo por completo: que en esas montañas solitarias la gente se transformó en algo más que humano, y que ese proceso continúa oculto en las sombras de la América rural. Tal vez sea mejor dejar ciertos enigmas sin resolver, dejar ciertas puertas sin abrir. Pero para aquellos que han vislumbrado la verdad detrás del caso Harrington, está la comprensión inquietante de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Y en los rincones oscuros de los montes Apalaches, algo acecha, paciente, vigilante, ni vivo ni muerto, sino transformado. Mientras piensas en esta historia de los Harrington, piensa en las zonas aisladas que rodean tu comunidad, en las casas solitarias donde la actividad extraña podría pasar desapercibida durante años. Piensa en los extraños que conoces, cuyas acciones son ligeramente erróneas, cuyas miradas nunca llegan a sus ojos. Y tal vez, solo tal vez, escucha con más cuidado las historias locales de ancianas familias que lograron burlar a la muerte con artes antiguas, antinaturales, porque en los bordes del mundo, en las sombras de la mente, hay posibilidades que nuestras mentes lógicas prefieren ignorar, posibilidades que la familia Harrington podría haber aceptado para su perdición eterna y la nuestra.